Nos aferramos a nuestra gloria. Queremos subir, ser vistos, ser servidos. Pero Cristo no vino a exaltarse a sí mismo. Él descendió, se humilló y obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz para salvar a pecadores como nosotros. En su humillación vemos nuestra rebelión. En su entrega vemos nuestra esperanza. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El domingo pasado celebramos con júbilo la resurrección de nuestro Redentor. Fue un día de victoria, de alabanzas y de aleluyas, ¿verdad? Pero hoy, ya pasada la festividad, iniciamos esta serie titulada No escatimó su vida. Mi oración es que el eco de la resurrección nos ayude a comprender el camino que Jesús recorrió para llegar allí y cómo esto debe afectar la manera en que vivimos nuestras vidas aquí en la tierra, en espera de la plenitud de su salvación. Hoy vamos a contemplar juntos el corazón del Evangelio en uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Vamos a ver a Cristo descender voluntariamente, humillarse hasta lo más bajo y obedecer hasta la cruz por amor a nosotros. Y al hacerlo vamos a confrontar nuestro orgullo y descubrir el llamado a vivir con la misma mente que hubo en Él. Si tienes una Biblia, busca Filipenses 2:5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta llegó por Yuni López y dice así: ¿pudieran explicarme este versículo, por favor? No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Bueno, para contestar la pregunta, vamos con nuestro amigo el pastor Uziel Abreu. Hola Yuni, este texto es muy interesante. Mira, Jesús está casi terminando el Sermón del Monte y entre tantos consejos y requerimientos que da, arroja muchísima luz a la enseñanza traída desde el Antiguo Testamento. En este texto específicamente, el maltrato a su contenido destaca a través de la historia. Este es el texto bandera que muchos usan para defender la postura de que no debemos juzgar. Y no hay nada más lejos de la realidad. Jesús está defendiendo el juzgar justamente. Enseña que antes de juzgar a otro, debemos hacerlo primero a nuestra propia vida y revisar si no hay algún pecado que pueda entorpecer entonces nuestro juicio. Esto partiendo de la realidad que el juicio a otro es para restauración, no para exponer y dañar a la otra persona. Ahora, específicamente este verso sobre el cual tú preguntas, desde mi opinión personal, hace alusión a personas no creyentes quienes están recibiendo un regaño de Jesús. Están recibiendo este regaño porque están haciendo mal juicio, pues ellos mismos sometían a otros a juicio de manera legalista, siendo ellos más pecadores, evidentemente. A estos, Jesús hace el llamado de no perder tiempo ni recursos en intentar ayudarles y restaurarles, porque obviamente las no creyentes y su comportamiento eran cual bestias salvajes, o sea, perros o cerdos, en cuanto a la ilustración que Jesús pone, que solo devoran sin sentido ni sabiduría. Con ese tipo de personas que no responden a un proceso de restauración, Jesús dice, no pierdas tiempo, no vaya a ser que salgas más dañado de lo que crees ayudar. Esperamos de verdad, Yuni, que haya sido esto de ayuda para ti. Bendiciones.
Gracias, Uciel, y gracias, Juni, por la pregunta. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por medio de Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por Instagram al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Oye, y grábame esa pregunta para poder oírla en tu voz. No hay nada que nos cueste más a los seres humanos que la humildad. Es un problema que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Yo recuerdo bien cuando yo era niño. Si otro niño se acercaba y recogía uno de mis juguetes, ahí mismo se acababa la paz. De repente ese juguete se volvía lo más importante del mundo, aunque minutos antes ni siquiera le hubiera hecho caso. Y si no me lo devolvían de inmediato, bueno, ya se imaginarán. Empezaban las lágrimas y el berrinche. Si tienes hijos o si tienes niños cerca en tu familia, estoy seguro de que lo has notado. Por naturaleza, los niños se sienten como pequeños reyes y reinas de su propio mundo. Les urge tener exactamente lo que el otro tiene, aunque estén rodeados de otras bendiciones. Quieren que se juegue a su manera y que las cosas se hagan estrictamente bajo sus términos. Y si somos honestos, al crecer, lo único que cambia es el tamaño de los juguetes. Los deseos se vuelven más complejos, pero en el fondo seguimos buscando que el mundo gire a nuestro alrededor. Esa es la raíz de nuestra lucha. El orgullo que se niega a reconocer que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Hoy vamos a estudiar un pasaje que escribió el apóstol Pablo a sus amigos filipenses que nos pone en nuestro lugar. Y ese lugar es al pie de la cruz, frente a frente con nuestro Señor Jesús, quien, como recordamos en estos días, fue humillado profundamente antes de ser exaltado a lo sumo. Es muy probable que este texto sea un himno de la iglesia primitiva que exalta la obra de Cristo y nos llama a la unidad. Pablo desea que nosotros, que hoy vivimos bajo la luz de la tumba vacía, seamos marcados por una actitud diferente. Escucha la palabra de Dios en la voz de Taimí desde Bauta, Cuba. Esto es Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que quiero que consideres hoy, ahora que hemos celebrado su victoria, es esto. Porque Cristo se humilló y fue exaltado, nosotros, que estamos unidos a Él, debemos vivir en humildad y esperar con paciencia nuestra propia exaltación. Ahora, fíjate en los versículos 6 al 9. Lo primero que aprendemos es que, aun siendo Dios, Jesús se despojó de su gloria. Esto nos enseña todo lo que debemos saber sobre la verdadera humildad. Cuando el texto dice que Cristo existía en forma de Dios, no está diciendo que se parecía a Dios. Está hablando de una realidad absoluta. Él era y es Dios. Amén. El Evangelio de Juan nos lo confirma. Juan 1:1 dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 afirma, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero mira el corazón de Cristo hacia pecadores como tú y como yo. Él
no se aferró a su gloria como Dios. Por amor a nosotros, dejó a un lado sus privilegios. Su igualdad con Dios no era algo que debía retener a toda costa para su propio beneficio. Esa gloria pertenecía por derecho a Él desde la eternidad. Sin embargo, en su encarnación decidió dejar esa gloria a un lado para que nosotros pudiéramos recibir gracia. Un teólogo del siglo XVI lo explicaba de esta manera. La humildad de Cristo consistió en descender desde el pináculo más alto de la gloria hasta la ignominia más baja. En cambio, nuestra humildad no es bajar de un trono, sino simplemente dejar de pretender que estamos sentados en uno. Cuando intentamos exaltarnos sobre los demás, creyéndonos esos pequeños reyes, estamos viviendo una mentira, mi hermano. Para Cristo, ser igual a Dios era su naturaleza, pero para nosotros, intentar ocupar el lugar de Dios, aunque sea solo con nuestras actitudes diarias, es robar de su gloria. Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria. Nosotros, siendo criaturas, debemos aprender a no enfocarnos en la nuestra. Ahora vamos a ver la obediencia del siervo perfecto. Hay algo más que debemos aprender de la humillación de Cristo. El texto dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Vamos a parar ahí. Aquí vemos el corazón del Evangelio. Como el verdadero siervo de Dios, Cristo fue obediente en todo. Fíjate cómo en cada palabra de este pasaje se nos revela la profundidad de la redención que Él vino a cumplir por nosotros. Mira, Jesús se despojó a sí mismo, dejando a un lado su gloria visible. Aunque era Dios en toda su plenitud, eligió el camino del siervo, viviendo humilde, cercano y obediente. Ahora, esto significa algo tremendo. Él no solo se hizo uno de nosotros para acompañarnos en nuestro dolor, sino que vivió la vida de perfecta obediencia al Padre que nosotros nunca pudimos vivir. Y estas, hermano y hermana, son noticias maravillosas para nosotros y para nuestro descanso espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que sintamos la tentación de llenarnos de orgullo y ponernos por encima de los demás, buscando un reconocimiento que no nos pertenece, podemos levantar la mirada a la cruz. Y allí recordamos que el Rey de la Gloria se quitó su manto, se ciñó una toalla y se inclinó para lavar los pies de pecadores como nosotros. Personas cuya rebelión los había dejado manchados, pero que su gracia ha limpiado por completo. Amén. Mi hermano, todos tenemos un problema hereditario con el orgullo y la autoridad. Desde el jardín del Edén, la historia de la humanidad es la historia de pactos rotos y nunca por culpa de Dios. Dios dijo, si comes de este árbol morirás, ¿verdad? ¿Y qué hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva? Se rebelaron y buscaron su propio camino. Sin embargo, Cristo, el último Adán, nunca se rebeló. El Salmo 40, versículos 7 y 8, es una profecía sobre Él que nos debe conmover profundamente. Es como si escucháramos a Jesús mismo decir estas palabras. Aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Amén. Ahora, quiero que recuerdes conmigo aquel momento en que Jesús conversó con la mujer samaritana. Juan nos cuenta que cuando los discípulos de Jesús llegaron y encontraron a Cristo hablando con la samaritana, le ofrecieron comida. Y Él les dijo que tenía un alimento que ellos no conocían. Ahora escucha lo que nos dice Juan 4 del 31 al 34. Esto es tremendo. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Amén.
Como el perfecto siervo de Dios, Cristo fue obediente en cada detalle, en cada pensamiento y en cada acción. ¿Y sabes por qué es tan importante esto? Porque Él lo hizo para que su obediencia fuera puesta a nuestra cuenta. En la economía de Dios, su justicia nos cubre. Y por eso, si ahora somos siervos de Dios, rescatados por su gracia, ya no hay lugar para el orgullo. ¿Cómo podemos enaltecernos si reconocemos que somos siervos de aquel que es el Señor de señores, pero que se hizo el más pequeño por amor a nosotros? Ahora veamos la medida de su humildad. Ahora, observa la profundidad de esta humillación. El apóstol Pablo nos revela hasta qué punto llega la obediencia de Jesús. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hasta la muerte y muerte de cruz. Medita conmigo en esto por un momento. Cristo fue obediente hasta la muerte, hasta el último suspiro. Siendo Dios, dejó la gloria indescriptible del cielo para abrazar la humillación más absoluta en el madero del Calvario. ¿Qué clase de amor es este? Él no solo murió, Él sufrió la pena que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. El gran predicador Carlos Spurgeon, al reflexionar sobre este pasaje, decía algo que nos debe sacudir al alma, ¿verdad? Dice, Él murió no como un héroe en la batalla, ni como alguien que perece rescatando a un compañero de un incendio. Murió como un criminal, colgado en la cruz del Calvario, y fue una muerte maldita. ¡Wow! Y fíjate que Dios mismo lo había establecido así en su ley. Maldito por Dios es el que es colgado. Jesús se hizo maldición por nosotros. Su muerte no fue un accidente tampoco. Fue a propósito una muerte penal. Y en el sentido más profundo, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahora, mi hermano, ¿qué nos enseña este sacrificio sobre nuestra propia humildad? Al morir en nuestro lugar, Cristo nos quita cualquier argumento de autosuficiencia. Si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos y sin la posibilidad de cambiar nuestra condición. A veces, en medio de nuestras luchas diarias, y sé que tú que me escuchas sabes muy bien lo que es luchar por salir adelante, el orgullo intenta convencernos de que somos nosotros los arquitectos de nuestro destino. Pero la cruz nos recuerda que, rescatados por la muerte de Cristo, lo único que nos queda es alabarle con un corazón humilde. Y escúchame, es imposible creernos superiores a los demás cuando reconocemos que fuera de Cristo y su gracia, no somos nada. Como dice Jesús, apartados de mí nada pueden hacer. Nuestra identidad no descansa en lo que hemos logrado, sino en lo que logró al entregarse por nosotros. Gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, hablando de gloria, ya hemos caminado por el valle de la humillación de Cristo, pero ahora quiero que miremos hacia la cumbre, su exaltación. Pablo nos dice en los versículos 9 al 11 algo que te debe hacer arder el corazón, lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, apenas el domingo pasado celebramos esto con júbilo. Y aunque todos los domingos los cristianos nos reunimos para honrar a aquel que venció la muerte, en la Pascua celebramos de manera especial ese por lo cual que leemos en el versículo 9. Ese por lo cual es la clave de todo. Significa que la obediencia de Jesús fue perfecta. Significa que cumplió cada término del pacto que el Padre le encomendó para rescatarnos. Y por lo tanto,
La cruz no conquistó a Cristo. La tumba está vacía y eso significa que tú y yo y todos los que nos refugiamos bajo el santo nombre de Cristo Jesús tenemos una esperanza viva hoy y la certeza de que un día viviremos para siempre con nuestro Salvador en y para su gloria. Esto nos enseña una lección de humildad muy profunda, porque servimos a un Señor cuyo nombre es sobre todo nombre. Exaltamos su nombre y no el nuestro. Amén. Sé que esta es una lección difícil. En nuestro pecado siempre estamos tratando de hacernos un nombre famoso. ¿Recuerdas la historia de la Torre de Babel en el libro de Génesis? Aquellos hombres dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Pero, ¿qué clase de nombre puede hacerse el hombre frente a la inmensidad de Dios? Fíjate en el humor que hay en el relato bíblico. El versículo 5 dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Imagínate eso. Ellos pensaban que estaban llegando al cielo y Dios tuvo que agacharse, casi usar una lupa para alcanzar a ver lo que los hombres estaban construyendo. Mi hermano, mi hermana, no necesitamos desgastarnos tratando de construir nuestro propio nombre, ni buscando un reconocimiento que este mundo no puede dar. Descansa. Servimos al Señor del universo. Su nombre es suficiente. Que su gloria sea nuestro mensaje y nuestro refugio todos los días de nuestra vida. Ahora, hay una última lección sobre la humildad que fluye de la exaltación de Cristo. Filipenses 2 nos asegura que llegará el día en que ya no habrá más espacio para el orgullo en este mundo. Llegará el momento en que cada ser humano reconocerá la soberanía de Dios. Lo triste es que para algunos ese reconocimiento llegará demasiado tarde. Colosenses 3:4 nos enseña una verdad asombrosa. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que no tienes que luchar desesperadamente por un nombre exaltado en esta tierra. Puedes soportar el menosprecio, la invisibilidad o la falta de reconocimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque tu honor no depende de lo que los hombres digan de ti, sino de lo que Cristo ya ganó para ti. Como sabemos que llegará el día en que cada rodilla se doblará ante Jesús, nosotros, sus hijos, podemos esperar con paciencia nuestra propia exaltación en Él. Y es infinitamente mejor mirar a la tumba vacía y reconocer nuestra necesidad y doblar la rodilla desde ahora por amor y fe. No esperes a que los cielos se abran y veas al Señor regresar en su majestad cegadora para reconocer su señorío. En aquel día, doblar las rodillas será un acto de juicio para quienes le rechazaron en esta vida. Pero hoy, todavía es tiempo de gracia. Si todavía no has creído, hoy es el día para reconocer tu pecado y cuánto necesitas que Cristo te perdone y dé vida eterna. No esperes ni un minuto más, amigo. Y si ya has puesto tu fe en Él, hoy es el día para caminar en humildad, sabiendo que nuestra verdadera exaltación no es de este mundo, sino que está por venir. ¿Lo crees? Créelo. Amén. Mi hermano, detente un momento y mira a Cristo. Él no se aferró a su gloria, sino que se humilló por amor a ti. Ese mismo Jesús que descendió hasta la cruz es el que hoy te llama a rendirte, a confiar y a seguirle en humildad. No endurezcas tu corazón. Ven a Él, créelo.
y descansa en su gracia. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por la humillación de Cristo, porque en su humillación también estuvo presente la promesa de su exaltación, y en su vida nosotros tenemos esta esperanza de gloria. Padre, es algo asombroso y no lo comprendemos del todo, pero te damos gracias hoy, porque en Cristo somos ahora mucho más de lo que éramos antes. Padre, ayúdanos a caminar y vivir con humildad en esta vida, sabiendo que nuestra gloria viene de ti, no del aplauso, no de lo que piensan los demás, sino de lo que tú has hecho por medio de Cristo. Padre, hoy te pido por todo aquel que ha resistido este mensaje del Evangelio, Señor, por el que todavía no está seguro de lo que cree. Pedimos que hoy, que por medio de tu Espíritu Santo haya convicción de pecado y que brote en corazones rebeldes fe para arrepentirse y creer el Evangelio. Y que hoy, Señor, en cada lugar donde hay duda, donde hay frustración por falta de reconocimiento, donde exista cualquier problema que resulte de no mirarte a ti sino a nosotros, que hoy levantemos todos nuestros ojos, la mirada a Cristo, y encontremos en Él nuestra satisfacción. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie No escatimó su vida. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.